Queridos amigos, ya estamos de regreso, estamos en su programa La Ceiba y el día de hoy vamos a tocar el tema de los centros de día, y para eso está conmigo Gustavo Loreto Sierra. Él es psicólogo de la UNAM y tiene una maestría europea en gerontología, así que será un gusto para mí poderte estar más bien aquí en el programa. Seas bienvenido, Gustavo, aquí a tu programa La Ceiba. Gracias por aceptar la invitación en este día 1 de mayo. Muchísimas gracias, Ana. Ya tenía ganas de estar en tu programa. Y bien, como dices, el compartir es uno de los principales motivos por los cuales hace aproximadamente 10 años se me ocurrió que quería hacer un centro de día, y un centro de día que tuviera características muy particulares. Hiciste una pregunta ahorita para los radioescuchas y creo que es muy importante. Hay mucha confusión sobre lo que es un centro de día, y principalmente lo que viene a la mente en muchas personas y me dicen es: ay, eso ha de ser una guardería. Una guardería, ¿no? Exacto. Uh-huh. O un asilo de día. De hecho, cuando vienen las personas a buscarnos a Meridia, muchas veces dentro del tour que les damos, la visita que les damos para aquellas personas mayores, justamente lo que hacemos es enseñarles todo, pero también, oiga, ¿y dónde están las habitaciones? Pues no hay habitaciones, ¿no? Las personas mayores, especialmente la generación arriba de los 80 años, tienen mucho miedo al asilo. Y tienen razón en tener miedo, porque existen demasiados lugares que son horribles y que además no tienen ninguna regulación. Tristemente no hay la suficiente autoridad para supervisarlos todos. Hay algunos esfuerzos ya, pero ese es un tema muy interesante que podremos desarrollar tal vez en otra ocasión. Lo que me encantaría platicar contigo es los beneficios de los centros de día. Y lo que quise hacer fue, te lo digo muy honestamente, un centro de día de clase mundial. Estamos como acostumbrados a veces, pues es México y ahí podemos hacer las cosas más o menos, ¿no? La verdad es que no. Nos pusimos unos altos estándares para rehabilitar a las personas, especialmente aquellas que tienen problemas de memoria, problemas neurodegenerativos, problemas de Parkinson. Entonces quisimos hacer un centro que no fuera para el entretenimiento de las personas. Entretener es fácil, muchos lugares entretienen a las personas y es fácil ponerles películas o novelas o dibujitos y colorines ahí para que estén haciendo cosas, ¿no? Pero realmente lo que quisimos hacer es, en primera instancia, formar un equipo interdisciplinario con alto nivel de especialidad en neurociencias, en rehabilitación, realizar valoraciones como tú también las realizas, y de hecho aquí, amigos, ya la doctora ya se comprometió a venir a ayudarnos a hacer valoraciones también acá a Meridia, porque son importantes, como lo sabes, doctora. No puedes realizar ningún tratamiento si no sabes primero qué es exactamente lo que tiene. Y como sabemos, la mayor parte de las personas mayores no cuentan con un diagnóstico cuando tienen problemas de memoria. Así es. Vienen subdiagnosticados y peor aún vienen con etiquetas de cosas que ya ni existen, como demencia senil. Entonces, sabemos que cada tipo de problema de memoria o cognitivo tiene un nombre, tiene un apellido, y eso es lo que nosotros hacemos. Ayudamos a la familia a entender cuál es exactamente la situación por la que está pasando su familiar. Entendemos muy bien el dolor de la familia después de muchos meses o incluso años de no saber cómo reaccionar o cómo ayudar a su mamá, porque pues obviamente un deterioro de ese tipo trae problemas en actividades de la vida diaria, en conducta, etcétera. Entonces es todo un reto, como muy bien te ha de tocar también en tu clínica, en tu consulta. Entonces damos esta orientación a la familia, y este centro lo abrimos desde las 8 de la mañana y cerramos hasta las 7. Nos dimos cuenta que esta ciudad, pues muchas familias realmente requieren un apoyo todo el día. La gran mayoría va de 8 a 5 de la tarde, lunes a viernes, y también tenemos un apoyo domiciliar.
Un centro de día que no cuenta con un apoyo domiciliario es muy complicado, porque a final de cuentas la persona mayor pues va a regresar en la noche a casa o los fines de semana, y si esa persona requiere mayores tratamientos o requiere otro tipo de tareas o terapias, pues bueno, muchas ocasiones también lo requiere en casa. Hay que continuar la tarea por allá. Oye, Gustavo, tocabas un tema sobre todo que es muy importante, que es la legislación o tener un reglamento en los centros de día. ¿Podrías darnos algunos puntos importantes para que nuestros radioescuchas no nada más tengan la idea de ir a un centro de día, sino con qué tienen que contar para que sea de la mejor manera o esté como adecuado el lugar? Porque como tú decías, pues para entretener, pues cualquiera, ¿no? Pero para hacer las cosas de una manera profesional, ¿qué se necesita? O más bien, ¿con qué tiene que contar? Mira, si empieza porque hay un papelito ahí al frente en algún lugar que dice que está registrado ante la Secretaría de Salud y que no se hacen procedimientos raros ahí, ya ese es ya es un una punto. Ganancia. Ya hay un punto, ya hay un puntito. Que no sea un lugar clandestino, tiene que estar bien señalado, es decir, pues tiene que cumplir con algo de procedimientos de ley, tiene que haber obviamente extintores, tienen que ser las instalaciones adecuadas. Y lastimosamente muchos lugares son hechos en casita, con lugares adaptados que no estaban diseñados para personas y menos con condiciones de dependencia o discapacidad o problemas de memoria, ¿no? Pues porque para eso pues mejor que se queden en su casa, así es para entretener. La verdad es que un lugar así debe ser 100% accesible, libre de barreras, un lugar seguro, bien señalado, pero sobre todo debe haber por lo menos 1 o 2 profesionales pues que entiendan y que sepan sobre el tema a tratar. Podría decirte pues por lo menos un médico, un psicólogo, y ese también es otra de las cuestiones. Ser médico no es suficiente porque tampoco los médicos en general saben de demencias, esa es una realidad. Hablo de la mayoría de los médicos, la mayoría de los psicólogos, y lo digo porque también mi gremio yo sé que no conocen de demencias. Entonces es un tema muy sensible, en el cual, pues, por eso justamente son estos programas, para ir educando cada vez más a nuestra sociedad. Entonces, que ya haya un profesional ya nos dice algo, ¿no? Que haya un médico, que haya un psicólogo, que haya un terapeuta y una persona, un responsable sanitario que sepa lo que está pasando, porque se trata de la vida de las personas. Entonces, cuando no estamos dando un tratamiento profesional y decimos que cuidamos personas mayores, estamos violando el derecho de una persona a recibir un trato digno, a recibir cuidados en salud especializada. ¿Qué más debe tener ese lugar? Pues por lo menos un espacio digno para una alimentación, espacios de recreación, aparatos para hacer algún tipo de ejercicio y señalizaciones, extintores, etcétera, ¿no? Entonces como que las cosas mínimas básicas, y se supone que hay un reglamento para eso. Que hay que seguir. Bueno. Oye, Gustavo, una de las cosas que son importantes también es siempre los indicadores, porque cada indicador te va a decir la calidad de tu trabajo, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿cuáles serían algunos indicadores de calidad para un centro de día en donde tú puedas ir midiendo que tu trabajo es el correcto y que se va a ver reflejado, pues en este caso, en los pacientes, en los socios, o como normalmente pues ahí les van poniendo diferentes denominaciones, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que quise hacer justamente para demostrarle a la familia, demostrarnos a nosotros y a las demás personas mayores, es crear un modelo de atención del cual soy coautor, el modelo GeroCare. Y este modelo lo que hacemos es justamente medir varios indicadores que le vamos transfiriendo a la familia. Ya he presentado algunos resultados después de estos 4 años de haber abierto este Centro Meridia, y por ejemplo, algunos de los indicadores que tenemos es que las personas han reducido hasta en un 60% sus riesgos de caída, que han disminuido hasta en un 90% el tema de la depresión. ¿Por qué? Porque hay indicadores, algunas escalas aceptadas internacionalmente como Yesavash. Entonces la gente llega con una depresión mayor o sintomatología de depresión mayor, y al cabo de algunas semanas volvemos a medir y nos damos cuenta que la depresión se ha ido.
hasta en un 90% en algunos de los casos. Ansiedad, que ese es también otro tema a tratar muy delicado en el caso de las personas que tienen problemas de deterioro cognitivo o demencia. La ansiedad es casi por default lo van a tener porque se agitan al tener confusión, al no poder expresarse más con sus palabras y todo. Entonces la ansiedad también es algo que medimos y que nosotros lo que hacemos a final de cuentas es reducir esa ansiedad. Desde luego es un trabajo interdisciplinario, tenemos también psiquiatras para los casos ya un poco más extremos de problemas de conducta, trabajamos entonces aspectos farmacológicos y aspectos de intervención no farmacológica, ¿no? En ese sentido, Gustavo, normalmente, o bueno, en algunas ocasiones me han preguntado qué tipo de pacientes son los que van al centro de día, sobre todo hablando de demencias, pues hasta qué etapa puede estar recomendado un centro de día, porque bueno, no puedes mezclar tampoco a todos los pacientes en ese sentido, porque bueno, si ven a un paciente que está con demencia a su lado, entonces genera precisamente eso que comentabas tú de ansiedad. En este caso, en el centro de día donde ustedes trabajan y tienen experiencia, ¿cómo es el trabajo individualizado o qué tipo de pacientes reciben o cómo está estandarizado ahí para la atención? Ok, con este mismo método, el método Geroker, lo que hicimos fue hacer algo totalmente radical. Normalmente en la clínica nos enseñan a catalogar y poner etiquetas, nivel 1, deterioro cognitivo, demencia leve, moderada, avanzada, bla, bla, bla. Entonces, lo que hemos hecho es romper muchos de estos mitos de que una persona que tiene una demencia avanzada no puede trabajar con una persona que tiene un deterioro leve o incluso una persona con una función cognitiva adecuada. Y eso es porque nuestro modelo está basado en la filosofía humanista de atención centrada en la persona. Uh-huh. Entonces nosotros no ponemos etiquetas, lo que hacemos es preguntarle a la gente qué le gusta hacer. Entonces, por ejemplo, a ti, si te gustara el fútbol, ¿no? Puede ser que te gusta practicarlo o no, pero te gusta, ¿no? Y una persona con una demencia avanzada también le gusta el fútbol y sabe muchas cosas y recuerda cosas. Entonces, si esa persona tiene la capacidad de patear la pelota, pues nosotros tenemos porterías ahí. Entonces, no importa si tienes demencia o no, lo que hacen es interactuar de acuerdo a sus gustos, intereses y preferencias. Entonces los ponemos en una situación de competencia equilibrada. Es decir, ¿te gusta el fútbol? A mí también. No me acuerdo qué desayuné en la mañana, pero eso no importa, porque lo que sí sé es patear la pelota. Entonces, son el tipo de actividades que nosotros hacemos. No ponemos etiquetas, nos sirven las etiquetas desde el punto de vista clínico hacia el interior, hacia nuestra administración, pero hacia el tipo de terapias que nosotros realizamos, al contrario, integramos a la gente. Ahora, desde luego que en el caso de Meridia, el 80% de la gente que va tiene algún nivel de deterioro cognitivo o demencia, ya sea muy leve o incluso avanzada. Y contestando a tu pregunta, no es tanto su nivel, sino la capacidad que nosotros tenemos para manejar sobre todo conductas disruptivas o problemas de conducta, ¿no? Que alguien pudiera ponerse un poco hostil o agresivo, pero nosotros investigamos cuál es ese detonador, cuál es ese problema que hay para poder intervenir, ya sea de manera farmacológica o de manera de contención con las diferentes terapias que tenemos. Entonces, tenemos personas en un estadio muy avanzado. Lo único que no podemos atender no es por el nivel de demencia, sino por cuestiones de movilización, porque al final de cuentas hay que llevar una persona, tiene que ir desde su casa, podemos mandarle el transporte, llevarla al centro y al final de cuentas regresa a casa. Entonces, pues si una persona que ya tiene un alto nivel de inmovilidad, es muy complicado que esté en un centro de día. Esa sí es una situación. O personas que tienen una situación psiquiátrica muy compleja, ¿no? Alucinaciones, esquizofrenia y otro tipo de condiciones, pues ahí sí es complicado, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de interactuar con una persona, entonces las terapias van a funcionar muy bien. Gracias, Gustavo. Fíjate que Jocelyn nos pregunta que qué ventajas tiene ir al centro de día. Hay muchísimas, y la razón por la que hice un centro de día y que estamos por abrir otros
Es muy sencillo. Me di cuenta trabajando en diferentes residencias. He trabajado en más de 12 países, Ana, y en todos me encontré la misma situación. La gran mayoría de las personas mayores no querían haber parado en un asilo, una residencia. Las personas pertenecemos a nuestra familia, a nuestro hogar, y pues bueno, de ahí viene esta solución de centro de día que seguramente vamos a retomar en un momento. No te vayas, estamos en tu programa La Ceiba, hay mucho que platicar. Regresamos. La Ceiba. Escuchas. Absenta Radio.com. Hola, you are listening to Brooke Nickerson from Los Angeles, California, and you are listening to HB Radio. Los Independientes. Una forma de expresarse sin ataduras. Ser Integral Chiapas se dedica a la conservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada en el estado de Chiapas. Buscamos mejorar la calidad de vida de la población fomentando actividades sustentables como educación, artes, productividad, cultura, conservación y salud. Es por ello que contribuimos a los proyectos de las comunidades de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. Síguenos en nuestro Facebook Ser Integral Chiapas. Estás en línea en Absenta Radio. Transmitiendo desde la urbe asfáltica CDMX. Entra en sinergia con el viaje auditivo. Pulsa tus sentidos. Absentaradio.com. Absentaradio.com. La Ceiba. Queridos amigos, ya estamos de regreso. Gracias por sintonizarme. Recuerden que soy la doctora Ana Muñoa y estamos en vivo en tu programa La Ceiba. Les envío un saludo a todos aquellos que nos están escuchando a través de absentaradio.com. También quiero recordarles que le mandamos un saludo al Centro Universitario de la Experiencia, en donde ustedes pueden ponerse en contacto con ellos a través de Facebook, en su página, y los van a encontrar como CUEM MX, en donde les ofrecen diferentes talleres y que la verdad vale la pena. También les recordamos que existe la revista electrónica El Adulto Mayor, en donde también se encuentran algunas publicaciones para el cuidado del adulto mayor. Y bueno, por otro lado, quiero recordarte nuestra pregunta del día de hoy a través de las redes, y es: ¿qué es un centro de día? Así que esperemos que estén participando con nosotros a través de nuestras redes. Y bueno, nos habíamos quedado en el bloque anterior. Les recuerdo que está conmigo Gustavo Loreto Sierra, él es gerontólogo, y el día de hoy estamos precisamente platicando sobre los centros de día. Y Jocelyn nos preguntaba que cuáles eran las ventajas que podemos obtener de un centro de día. Y bueno, por el tiempo le pusimos ahí tantita pausa, pero ya estamos aquí con ustedes. Y bueno, Gustavo, pues síguenos platicando cuáles son esas ventajas que pueden tener nuestros adultos mayores en un centro de día. Claro, Ana. Cuando una persona mayor tiene ya algún requerimiento de ser asistido, de terapias, etcétera, es muy importante saber con quiénes cuentas. Normalmente las personas piensan en una enfermera para cuidado en casa, y eso es común porque es la mayor oferta. Y se piensa en una enfermera, aunque realmente no requieren una enfermera, lo que requieren es una cuidadora especializada para que sepa cómo atender a su familiar. Y la otra alternativa es cuando ya la familia tampoco puede, pero sí tiene la capacidad económica, pues se piensa en una residencia, se piensa en un asilo como una solución cuando no saben qué hacer con la persona mayor.
Si las personas mayores supieran más acerca de los centros de día, entonces recurrirían a ellos. Y un centro de día no es un club social necesariamente, de esos hay muchos y hay una gran oferta, empezando por el INAPAM, y está muy bien. Eso es para gente funcional, para gente que se vale por sí misma, que toma decisiones y vaya, hace actividades y se la pasa genial. Eso está muy bien. Pero cuando una persona mayor ya requiere una atención especializada, un centro de día con especialización en deterioro cognitivo, demencia o dependencia física, discapacidad, pues requiere este tipo de apoyos en centro. Desafortunadamente, Ana, no hay muchos en nuestro país, hay pocos, cada vez están surgiendo más, y por eso tu pregunta es importante, ¿cómo buscar y quiénes son los que pueden ayudar? Entonces, en este país hay casi 1 millón de personas mayores que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, demencia, y eso afecta a aproximadamente a 2,5 millones de personas de manera directa, que no saben cómo atenderles, que no saben cómo ayudarles, que no saben cómo hablar a veces con ellos. Entonces, los centros de día vendrán a ser una gran solución, y digo vendrán porque nosotros somos pioneros en este sentido. Abrí Meridia hace aproximadamente 4 años y medio, y desde entonces he visto que han empezado a surgir algunos otros, y todos tenemos la misma dificultad. Comunicar que es un centro de día no es fácil porque las familias no nos conocen. Entonces, a mí me encanta hablar en general de los centros de día porque son muy necesarios, porque es una etapa de transición entre estar en casa y pues evitar que la persona sea institucionalizada. Y no digo que sean malas las residencias, habrá gente que está bien, que quiera irse a alguna residencia, que quiera ir a un asilo por su cuenta propia, pero la realidad es que una persona requiere estar con su familia hasta un momento en cual la familia sea capaz de contenerle, porque también entendemos, hay familias que incluso colapsan tanto que tienen riesgo de descomponerse aún más las familias. Entonces, a veces incluso será necesario ir a una residencia ya permanente, pero mientras hay un gran periodo en el que podemos mantener muy bien a las personas mayores con las rehabilitaciones que hacemos con ellas. Perfecto. Fíjate, Gustavo, nos pregunta Margarita Salazar que ¿cuáles son los problemas éticos a los que te has llegado a enfrentar en el centro de día? Problemas éticos. Voy a tratar de entender a qué se refiere. Puedo pensar en algunos. Cuestiones de malos diagnósticos y tratamientos que traen las personas mayores que son vistos por no especialistas. Entonces, como sabes bien, traen polifarmacia. Entonces te encuentras a gente mayor que trae 15, 20 o más medicamentos. Sí, claro, increíble. Entonces creo que nos afrontamos a muchas cuestiones de que como hay poco especialista, los tratamientos y los diagnósticos no son adecuados. Entonces creo que es un tema ético al que nos enfrentamos, que nos dedicamos a esto. Maltrato también, y muchas veces tristemente por los mismos familiares. Entonces nosotros exploramos mucho eso y educamos a la familia para que sepa cómo hablar con la persona mayor, para que no colapsen. Que hay personas que son maltratadas por su propia familia porque el familiar ya colapsó, porque la familia ya no puede y no sabe cómo tratar a esa persona. Ay, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ay, mamá, ahí vas otra vez con tus preguntitas, ya te dije que dónde están tus cosas. Y entonces, pobre persona mayor, pobre viejita, ¿no? Le están diciendo cada media hora que ya les dijo todo eso. Entonces, es un tema de educar a las familias también en cómo tratar, cómo evitar la confrontación con la persona mayor, porque ante esas situaciones de memoria hay veces que hay confusión y una persona mayor puede decir, oye, me están robando, es que yo tenía tanto dinero. A veces sí pasa eso, ¿no? Pero también hay una situación muy compleja a nivel cerebral que las personas a veces sienten que les están robando. Entonces se vuelve muy complicado en la familia, muy, muy, muy complicado. En este sentido, Gustavo, los pacientes, o más bien cada paciente que llega al centro de día, ustedes
tienen una meta, un objetivo. Estos objetivos se replantean dependiendo del tiempo de evolución o de los logros que va teniendo el paciente. Se podrían esperar logros o avances positivos, porque normalmente en su mayoría, si estamos hablando nada más para pintar, colorear y demás, pues no hay una estimulación, pero ya cuando hay un trabajo más profesional, en ese sentido, ¿qué metas puede alcanzar el paciente, no? Sí, tu pregunta es muy buena, porque justamente la gente va a valorar los avances que va a poder ver. Hay, de hecho, muchos prejuicios y se cree que una persona mayor con deterioro cognitivo, demencia, no es rehabilitable, y la verdad es que sí. De hecho, uno de los mitos principales es que una persona mayor con Alzheimer, por ejemplo, ese tipo de demencia, no aprende. La realidad es que aún ante el Alzheimer existe una capacidad de aprendizaje, y eso es uno de los mayores retos que vamos a enfrentar, porque ni siquiera nuestros propios colegas creen eso. O sea, es como que ya tiene algún tipo de etiqueta, entonces ya no hay mucho que hacer, y la realidad es que hay mucho. Nosotros aplicamos al menos 9 diferentes valoraciones, incluyendo algunas neuropsicológicas, para saber exactamente qué áreas del cerebro podrían o detenerse el deterioro o mejorarse, y algunas también. No prometemos cosas que no. Por ejemplo, también en la parte de caminar, la mayor parte de las personas que están así, como te han de venir también a tu consultorio, tienen sarcopenia, es decir, ya sus músculos se han hecho muy chiquitos, pero no porque estén viejitos, sino porque están inmóviles. Entonces, cuando vemos eso, si vemos que una persona mayor puede rehabilitar su marcha y equilibrio, vamos a rehabilitar marcha y equilibrio. Si una persona puede rehabilitar lenguaje, pues hemos visto incluso personas mayores que llevan años sin hablar mucho, y después de algunas semanas y meses que han estado con nosotros, recuperan cierto lenguaje, y las familias también nos reportan mejoría. Ya llega mi abuela y me cuenta cosas, ya llega y dice qué es lo que hizo en su escuelita, porque algunos le dicen escuelita. Reportan también mejora en sueño, pues porque están todo el día activos. Una de las cosas que hacemos es mantener a las personas muy, muy activas. Hay gente que incluso tiene un alto consumo calórico, que tenemos que hacer un ajuste en su nutrición, porque están tan activos, tienen actividad en la mañana, luego actividades cognitivas, luego actividades culturales, artísticas. Trabajamos muchísimo con artes, musicoterapia, pintura, cultura y otro tipo de cuestiones que hacemos con ellos. Usamos muchas tecnologías, Ana. De hecho, hay gente que por ejemplo, nos habla, otra vez, no se acuerdan que desayunaron, y está bien, pero un ejemplo. Tengo a un ex embajador de Líbano en México, y trabaja con nosotros, y bueno, nos metimos a Google Maps, exploramos el Beirut y todo, y nos estaba contando, ese es el parque donde yo iba cuando niño, ese es a donde iba no sé qué, esa tal es la iglesia donde me llevaba mi padre. O sea, no se acuerda de otras cosas, pero yo no esperaba eso. 1 hora nos estuvo hablando sobre cuestiones de Beirut y Líbano y sus costumbres, y dices, qué padre, porque él ya se siente con un propósito. Entonces, una persona mayor con demencia enseñándonos sobre su cultura. Entonces, son cosas maravillosas que no estamos acostumbrados a pensar que podemos lograr. Fíjate, Gustavo, que de lo que hemos estado platicando son como los puntos positivos para que el adulto mayor pueda entrar o estar o acceder a un centro de día. Pero, ¿cuáles serían esos puntos positivos o las ventajas de las familias en llevar a sus familiares? Porque normalmente siempre vemos como solo una cara de la moneda, pero aquí necesitamos ver dos, porque no, el paciente geriátrico no nada más es el paciente, ¿no? Trabajamos con todo, con toda su red social. Entonces, ¿qué beneficios tiene aquí la familia de participar con ustedes, por ejemplo, en un centro de día? Deja un pequeño paréntesis antes, Ana. Nunca había estado en un programa donde un especialista me entrevistara, y entonces es una delicia porque tú sí sabes qué preguntar, digo, con todo respeto a otros programas, porque esa es una pregunta que casi no hacen, y tú sabes el impacto que tienen las familias. La mitad del tratamiento para una persona es trabajar con su familia.
para una persona mayor, especialmente cuando tienen estas características de dependencia. Entonces, nosotros dentro de este mismo programa tenemos uno que se llama SOFIA, que significa Soporte Familiar Integral de Apoyo. Entonces usamos la palabra SOFIA para que la gente se la aprenda. Entonces la gente ya sabe que va a su plática SOFIA, que por cierto, tenemos una plática mensual el último jueves de cada mes y es totalmente gratuita para orientar a las familiares, y espero que seas próxima de nuestros invitados. Claro que sí. Queremos que las familias hablen directamente con el especialista a nivel de banqueta. ¿Qué es eso? Que no me estén hablando de neurotransmisores y cosas. No, doctor, quiero saber qué hago con mi familiar, qué hago con esto, qué hago con otro. Entonces, la mitad de nuestro trabajo, Ana, en nuestro centro es educar a la familia, orientarle, darles tips, darles consejos, incluso cómo hablar entre los hermanos para presentar la situación y les vamos dando, contestando también tu pregunta de hace rato, una evolución. Nosotros hacemos un reporte de manera mensual para explicarles cómo se encuentra el familiar y este reporte de hecho es digital y se lo mandan pues al hijo que está en Canadá, al que está en Estados Unidos, que vive en Monterrey. Y ellos también ven el valor de lo que están contribuyendo en los cuidados de mamá, porque eso es igual que en la escuela. Quiero ver cuáles son, aquí no son las calificaciones de tu hijo, pero sí es de, oye, mira, mi mamá ya, la depresión ya se le quitó, oye, ya platica más mi mamá, oye, ya se para de su silla de ruedas, ya está en andadera, entonces ya dejó la silla, oye, ya se le quitaron las escaras, oye, etcétera. Entonces, presentarle los resultados es muy importante, hablar constantemente con la familia es muy importante. Entonces, tenemos incluso sesiones de apoyo a la familia porque el colapso es complicado. Entonces, entre ellos también se entienden. Oye, cuando está mi esposo así y así, ¿tú qué haces? Pues yo hago esto y esto y eso. Entonces, facilitamos también la convivencia con los familiares y les damos espacios, nos los llevamos a veces al museo junto con las personas para que tengan su propio lugar de diversión. Organizamos salidas con los familiares también porque es muy importante que ellos también busquen ese espacio. Entonces, mientras estamos cuidando a sus familiares, ellos como hijas, como hijos, como esposos, hay muchísimos esposos también, tienen su propio espacio de diversión y siendo escuchados por gente que se entienden entre ellos mismos. Entonces, la familia es fundamental en este trato. Gracias, Gustavo. Recuerda, estamos en tu programa La Ceiba. Te recuerdo, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es un centro de día? Participa con nosotros, no te vayas, estamos